Confiando que Dios es el que va a utilizarme a mí para predicar la palabra de Dios. Porque no es el hombre el que predica, es Dios el que nos usa. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Y siempre que estamos acá de pie, cualquiera que sea, le pedimos a Dios con el corazón que sea Él hablando. No nosotros, porque nosotros somos hombres. Necesitamos que la palabra que se predique sea palabra revelada por Dios y no por los hombres. Dios ha puesto un tema hoy en mi corazón y yo quiero compartirlo con ustedes y lo he titulado Nuestra procedencia y nuestro destino. O sea, es como decir de dónde vengo y para dónde voy. Porque la mayoría de los seres humanos no saben de dónde vienen ni para dónde van. Por eso la Biblia habla tanto de los perdidos. Perdido es aquel que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Nosotros estamos perdidos porque desconocemos inclusive de dónde procedemos. Y con mayor razón, hacia dónde nos debemos dirigir. Entonces yo quiero que leamos inicialmente Primera de Juan, capítulo 5, de los versos 1 al 5. Y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros somos más que vencedores, pero porque Cristo venció, no porque nosotros vencimos. Entonces, hay una pregunta: ¿de dónde procedemos nosotros? Lógicamente, la gran mayoría de nosotros cree que hay un Dios y que todos procedemos de Dios, porque todo lo creado, lo que vemos y no vemos, es hechura de Dios. Entonces, procedemos de Dios. El problema es que nosotros procedemos de Dios, pero en algún momento de nuestras vidas rechazamos a Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿yo quién soy? Nos preguntamos y debemos tener claro quiénes somos. Nosotros somos seres vivientes y como seres vivientes tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo más valioso de esas tres partes? ¿Será el cuerpo? ¿Será el alma? ¿Será el espíritu? Vamos a definir cada una de estas tres partes, ¿cierto? Para que podamos entonces tener más claridad qué es lo más importante. Porque si miramos nuestras vidas, para nosotros lo más importante, desafortunadamente, es el cuerpo. Y es triste decirlo así,
pero lo más importante para nosotros es el cuerpo. Bueno, entonces dice, vamos a mirar Marcos, capítulo 8, los versos 36 y 37. Y esto es una reflexión que Dios pone en nuestros corazones para que pensemos en esto. Porque dice en Marcos 36, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, la misma palabra de Dios nos está dando la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo más importante? Dice, si usted gana el mundo entero, ¿de qué le sirve si pierde el alma? O sea, nosotros tenemos que luchar hasta lo imposible para no perder el alma. Y esa es la lucha. Y por eso estamos acá. Porque queremos que Dios nos dé claridad de quiénes somos y para dónde vamos. Porque muchos de nosotros no sabemos para dónde vamos. Entonces vamos a hablar del cuerpo primeramente. ¿Qué es el cuerpo? Recuerden, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Debemos tener claridad de cada una de esas partes. Y el cuerpo es la parte material del ser. Y nos preocupamos mucho por el cuerpo, es bien, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque en él habita el Espíritu Santo en aquellos que creen. El Espíritu Santo no habita en todo mundo, sino en los que creen. Nosotros como seres materiales, como cuerpo material, nacimos de un papá y de una mamá. Eso es claro, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene un padre y una madre terrenal. Esta semana que estábamos evangelizando, me le acerqué yo a un señor ya de edad y le dije, venga, yo quiero traerle a usted buenas noticias. Quiero hablarle acerca de Jesucristo. Y me respondió contundentemente, vea señor, yo tengo un papá y una mamá. Y todos sabemos que se estaba refiriendo a Dios y a María. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que María es nuestra madre. Y María no es la mamá mía de este cuerpo, porque yo tengo una mamá que ya no está. María no es la mamá de mi espíritu, ni es la mamá de mi alma. Entonces María no es mi mamá. Entonces es bueno que entendamos que nosotros tenemos un cuerpo material y que tenemos una mamá y un papá terrenal, ¿cierto? El hombre fue hecho por Dios, creado de Dios. Dios hizo el primer hombre y la primera mujer, ¿cierto? Llamados Adán y Eva. Pero Adán y Eva pecaron. ¿Y qué es pecar? Es desobedecer a Dios. Eso se llama pecado. Y el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Esta semana me llegó un mensaje de un amigo que es del mundo, digamos, y esta semana predicó el pastor acerca de los amigos, ¿cierto? De las amistades. Y él es un amigo mío, pero no es de los buenos amigos, es un amigo, es un conocido.
y me mandó un mensaje que decía que por qué el hombre tiene que trabajar, de dónde salieron con eso, porque no saben lo que están diciendo, ¿cierto? Y le mandé este mensaje que está en Génesis 3:19 y dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y por qué tenemos que trabajar? Por el pecado. Desafortunadamente nos toca trabajar. Entonces ahora vamos a hablar del alma, o sea, el cuerpo ya sabemos es la parte material, vamos a hablar del alma, ¿cierto? El alma viene de Dios y de nadie más. Recuerden que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, lo formó y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios sopló en el hombre en su nariz, le entregó un alma y un espíritu. Le entregó dos cosas cuando le sopló en la nariz. O sea que Adán y Eva tenían el alma y tenían el Espíritu de Dios. Y si recordamos, Dios hablaba con ellos. Personalmente hablaba con ellos. Hasta que pecaron. Porque la consecuencia más grave del pecado es la separación de Dios. Si ustedes recuerdan, Adán y Eva fueron echados del paraíso fuera y puso un ángel allá para que no volvieran a entrar. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Y recuerden también que Dios dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. ¿Y qué es morir? Es que el Espíritu de Dios sale de nosotros. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, estamos muertos. Y eso el hombre muchas veces no lo entiende. Por ahí en la Biblia hay un pasaje que dice: Señor, yo quiero seguirte. Y le dijo: listo, sígame. Dijo: no, pero déjeme que voy a enterrar a mi papá. Y dijo: ¿sabe qué? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Porque estamos muertos. Preocupante. Estamos muertos. Hablando del Espíritu, recuerden que Jesucristo vino por las almas que se habían perdido. Todo aquel que peca se queda sin el Espíritu de Dios y su alma está perdida. Ahora, mi espíritu, mi alma es el aliento de vida. Recuerden que Dios nos hizo para vivir eternamente. Cuando nosotros morimos por causa del pecado, ¿qué es lo que se muere? El cuerpo, ¿cierto? Dios nos hizo para vivir eternamente y el cuerpo de Adán y Eva eran cuerpos gloriosos y no estaban programados para morir, pero por causa del pecado quedaron muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Bueno, y hablando de mi espíritu, tenemos un Padre espiritual. Tenemos que preguntar cuál es el Padre espiritual que tenemos. Porque recuerden que Dios es un espíritu. Y también hay un espíritu de maldad que se llama el diablo. Y la Biblia habla textualmente del diablo. Tenemos que mirar de quién somos nosotros hijos, de Dios o del diablo. Y tenemos que tener claridad de quiénes somos hijos, porque todo mundo dice que es hijo de Dios. A cualquiera que usted le pregunta dice rotundamente: yo soy hijo de Dios. Entonces,
Vamos a leer en Juan 1 los versos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios somos seres espirituales. Porque les decía, este cuerpo tiene un papá y una mamá, pero nosotros, si somos hijos de Dios, procedemos de Dios, y nos está diciendo que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene la potestad, la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Entonces también está el diablo. Leemos en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos hijos de Dios. Pero si andamos en desobediencia, somos hijos del diablo. Es preocupante para nosotros saber que de pronto somos hijos del diablo. Y es una triste realidad que a veces no queremos aceptar porque nos creemos buenos. Como todos somos pecadores, porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido es estar separado de Dios. Es como cuando a uno lo echan del trabajo, ¿cierto? Lo destituyen y se fue. Asimismo, cuando uno peca, Dios lo destituye del título de hijo y lo saca, lo echa fuera. Pero sabemos que Dios es bueno. Dios siempre quiere al ser humano. No sabemos por qué Dios nos ama tanto. Nosotros que somos seres tan insignificantes. Sin embargo, lo que más ama Él de su creación es al ser humano. Y por eso Él, a pesar de que nosotros somos pecadores y somos reincidentes, Él decidió mandar a su Hijo Jesucristo al mundo para reconciliarnos, para hacer las paces con nosotros. No porque Él haya hecho alguna cosa, sino porque, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él nos hizo para vivir eternamente en su presencia, no alejados de Él. Entonces nosotros somos seres caídos. ¿Por qué somos seres caídos? Porque pecamos. Y ahí estamos caídos. Jesucristo vino por los perdidos. ¿Por quiénes son los perdidos? Por todos. Por todos. Recuerden que Jesús dijo: yo no vine por los buenos. Y si Él no vino por los buenos, entonces vino por todos, por cuanto todos pecamos, ¿cierto? Él vino por cada uno de nosotros. El problema es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque no hay otra opción, es la única.
Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo hijos de Él, pero perdimos ese don que Él nos había dado de ser sus hijos por causa del pecado. Entonces nosotros estamos en este momento en una posición muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos caídos y destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Recuerden cuando Pedro les predicó en el aposento, cuando le predicó a los judíos y le predicó a la gente y les explicó qué habían hecho con Cristo Jesús, que lo habían matado, les explicó tan contundentemente que la gente dijo, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la misma pregunta de hoy, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos caídos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay una solución que la debemos acoger, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hay una cosa que yo quiero que tengamos claro: el hombre nace en pecado, porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el hombre es un pecador en potencia. Por eso Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque así como Dios, cuando creó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida, asimismo cada que una personita nace, Dios sopla en él aliento de vida y le regala un alma y le da su espíritu. O sea, los niños tienen el espíritu de Dios, pero son pecadores en potencia. Y lo más grave de todo es que en algún momento de su vida van a pecar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos pecaron, todos. No hay excepción. Entonces tenemos que entender que nosotros, cuando nacemos, somos pecadores en potencia, no hemos pecado, pero el día que pecamos, el Espíritu de Dios se va, porque esa es la paga del pecado, ¿cierto? La muerte espiritual, quedamos sin el Espíritu de Dios. Entonces Jesucristo vino a este mundo, enviado por su Padre. Vaya al mundo, porque yo a esa gente la amo demasiado, yo no quiero perderlos. Usted va a ir y los va a hablar, y les va a hablar de la palabra, les va a hablar de la verdad, porque yo quiero que se reconcilien conmigo. Y por eso el evangelio que nosotros escuchamos, el evangelio que nosotros predicamos, es el evangelio de la reconciliación. Si nosotros recibimos el evangelio de Cristo, nos vamos a reconciliar con Dios y nos va a devolver el espíritu de Él que alguna vez perdimos por causa del pecado. Entonces, Jesucristo vino para reconciliar el mundo con Dios. Esa es la misión de Él. Y el evangelio que predicamos es el evangelio de la reconciliación. En Juan 14:6, Jesucristo dijo algo muy contundente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesucristo vino a mostrarnos el camino de regreso a Dios. Y tenemos que estar convencidos de que el único camino se llama Jesucristo. Por eso es trascendental, es fundamental, es la única alternativa que tenemos nosotros si queremos regresar a nuestro Padre a través de Jesucristo. No hay otra opción. En el Salmo 51:5
Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que les decía ahora, el hombre nace en pecado, pero tengamos claro que el hombre es pecador cuando peca, antes no. Y la Biblia habla de la tentación, ¿cierto? Y dice la palabra, y no permitas que caigamos en tentación, porque la tentación se concreta cuando pecamos. Ahí se hace efectivo el pecado, ¿cierto? En nuestro cuerpo nosotros no somos capaces de resistir la tentación, porque todos nosotros hemos pecado, porque caímos en la tentación. Y recuerden que el diablo lo llaman el tentador. Y nos tienta de muchas maneras, ¿cierto? Normalmente nosotros, como estamos en una carne, somos débiles y caemos. Por eso hay que pedirle a Dios siempre que no permita que caigamos en tentación. Entonces vuelvo y digo, ¿cuál es la condición actual de nosotros? Estamos muertos, pero nadie quiere estar muerto. Yo quiero estar vivo, yo quiero vivir. Pero vivir en la presencia de Dios. Yo no quiero vivir en el infierno. Yo quiero llegar algún día a la presencia de Dios. Entonces Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso lo tenemos que aceptar. Y por eso la palabra de Dios es contundente cuando nos dice, porque os es necesario nacer de nuevo. Ya nacimos una vez, cuando mi papá y mi mamá me concibieron y nací en el vientre de mi mamá. Ese es el primer nacimiento. Y cuando yo nací de un papá y de una mamá, yo tenía el Espíritu de Dios, pero cuando pequé, se fue. Y por eso es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es como recibir otra vez el Espíritu de Dios que yo perdí, porque se fue. Y por eso estamos muertos, porque no tenemos el Espíritu de Dios. Y el diablo nos quiere muertos. ¿Para quién? Para Dios. No estamos muertos para Él, estamos muertos para Dios. Y les decía ahora, el gran amor de Dios para con nosotros está escrito en Juan 3:16. Yo creo que todos nos sabemos ese verso, ¿sí? El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no entendemos por qué Dios, siendo nosotros tan malos, tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Hijo. Vamos a leer Juan 17:22. Dice Jesús, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesucristo vino a devolvernos la gloria y quiere que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Porque habla de unidad. Porque verdaderamente el Hijo de Dios es uno. Dios no tiene 50,000 hijos. Es uno. Y recuerde que nosotros somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo y nosotros somos los miembros, millones de miembros, hacemos parte de ese cuerpo. Esa persona conformada por Cristo y la iglesia es el Hijo de Dios. Y por eso Él quiere que seamos uno, como mi Padre y yo somos uno. Por eso tenemos que pensar igual. Y la única manera de pensar igual es que tengamos a Cristo en nuestro corazón. De resto no podemos.
Y ya para terminar, miremos Gálatas 2, verso 20, que es una cosa que tenemos que entender nosotros, que a veces no lo entendemos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El Hijo de Dios es uno solo. Allá fue a la cruz. Allá estuvimos nosotros juntamente con Cristo, crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo, es Cristo que mora en mí. Tenemos que entender eso. Nosotros ya no somos. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Ya no soy yo, es Cristo que mora en mí. Quiero todo ojo cerrado, todo rostro inclinado.